La Revolución Francesa, menudo viaje. Es uno de esos momentos de la historia que lo cambian todo. Un auténtico torbellino de ideales, de esperanza y, no nos engañemos, de una violencia brutal. Hoy vamos a meternos de lleno en su dramático recorrido, desde esa lucha inicial por la libertad hasta el oscuro y sangriento periodo conocido como el Terror. Y esa es, yo creo, la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un movimiento que arranca pidiendo derechos y libertades, queriendo limitar el poder de un rey absoluto, acabe convertido en una máquina de persecución y muerte? Pues esa es la cuestión que vamos a intentar desentrañar juntos. Para no perdernos, lo mejor es ver la revolución en 3 actos, como una obra de teatro. Primero, una fase que llamamos moderada, donde se intenta reformar las cosas con calma. Luego, la fase radical, donde todo se descontrola y se acelera a una velocidad de vértigo. Y para terminar, una reacción conservadora, un intento de frenar y poner algo de orden. Esta será nuestra hoja de ruta. Venga, pues empezamos por el principio, por esa primera etapa llena de optimismo. Y ojo, aquí la idea no era, ni de lejos, guillotinar al rey. La cosa iba de crear unas nuevas reglas de juego que valieran para todos, incluido para él. Así es, el objetivo inicial era bastante, razonable. Un liberalismo moderado. Se buscaba un equilibrio, un sistema donde el rey siguiera siendo rey, claro, pero sin el poder absoluto de antes. Un poder compartido con una asamblea que, se suponía, representaba a toda la nación. Y la verdad es que esa primera fase tuvo logros espectaculares. Se sentaron las bases de nuestro mundo actual con documentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es una auténtica maravilla, y con la primera constitución escrita de la historia de Francia. ¿Casi nada? Pero siempre hay un pero. Este sueño moderado era muy frágil. La desconfianza hacia el rey, Luis XVI, no paraba de crecer, sobre todo cuando intentó fugarse del país. Si a eso le sumamos que las potencias europeas querían invadir Francia para restaurar el absolutismo, la mezcla fue explosiva. El asalto al Palacio de las Tullerías en 1792 fue el punto final de la monarquía. Y claro, una vez que cae el rey, el péndulo de la política no se queda quieto, dio un bandazo tremendo hacia la izquierda. Entramos en la segunda fase, la del nacimiento de una república mucho, mucho más radical. El momento no pudo ser más simbólico. Justo un día después de una victoria militar que literalmente salvó la revolución, se toma la decisión. Se acabó la monarquía. Nace la República Francesa y una nueva asamblea, la Convención Nacional, toma las riendas. Pero claro, dentro de esta nueva república, no todos estaban de acuerdo. Pronto aparecieron 2 bandos a la griña. Por un lado, los girondinos, digamos que los republicanos más moderados, y por el otro, los jacobinos, que eran mucho más radicales y tenían el apoyo de los sans-culottes, la gente de la calle, las clases trabajadoras de París que pedían cambios ya y a fondo. Y la Convención no tardó en tomar una decisión que lo cambiaría todo, una decisión sin vuelta atrás. Se juzgó al rey por traición y fue condenado a la guillotina. Su ejecución en 1793 fue un shock para toda Europa y una señal inequívoca de que la revolución había entrado en una fase muchísimo más implacable. La ejecución del rey fue la puerta de entrada al periodo más oscuro y, sinceramente, más famoso de la revolución. Con los jacobinos al poder, liderados por figuras como Maximilien Robespierre, se desató lo que la historia conoce como el reinado del terror. Y ojo, es importante entender esto. El terror no fue un caos sin más. Fue una política de Estado, algo organizado desde el propio gobierno. El objetivo, eliminar de raíz cualquier tipo de oposición, ya fuera real o simplemente imaginada, para, según ellos, salvar a la revolución de sus enemigos. Es que aquí vemos la increíble contradicción de los jacobinos. Por un lado, impulsaron medidas súper avanzadas para la época. Una nueva constitución que hablaba de derecho a la educación o al trabajo, y crearon un ejército popular reclutando a todo el mundo para defender el país. Pero, por otro lado, aprobaron la ley de sospechosos, que en la práctica era un cheque en blanco para detener y ejecutar a cualquiera. Y aquí está la gran paradoja de todo este periodo. Los jacobinos estaban convencidos de que estaban creando una república de la virtud, una sociedad perfecta, pura, ideal. Para ellos, el terror era una herramienta necesaria, una especie de limpieza para purgar a la nación. Y para lograr esa utopía, no dudaron en suspender las mismas libertades que se habían conquistado en 1789. Gobernaban de forma totalmente autoritaria. Claro, una espiral de violencia y radicalidad así no podía durar eternamente. El miedo se extendió tanto que llegó a los propios líderes revolucionarios, y el péndulo, que había llegado a su extremo más radical, empezó a oscilar de vuelta hacia el otro lado, hacia un orden más conservador.
El momento clave fue la llamada reacción termidoriana. Fue básicamente una revuelta dentro de la propia convención. Muchos diputados, aterrorizados porque sabían que podían ser los siguientes en la lista de la guillotina, se unieron para detener a Robespierre y a sus seguidores. Con su ejecución, se acabó el reinado del terror. Y una de las primerísimas cosas que hizo el nuevo gobierno fue dar marcha atrás. Se acabó la democracia radical de los jacobinos y se volvió a instaurar el sufragio censitario. ¿Qué significa esto? Pues muy simple, que solo podían votar los que tenían propiedades y dinero. El poder volvía a estar en manos de una élite económica. Y de este giro nació el Directorio. Un gobierno republicano, sí, pero muy conservador, dirigido por un comité de 5 personas. Su objetivo principal era la estabilidad, proteger la propiedad privada y mantener a raya tanto a los que querían que volviera el rey como a los jacobinos que soñaban con volver al terror. Pero esta vuelta al orden fue de todo menos estable. La realidad es que el Directorio se pasó la vida atrapado en un fuego cruzado. Lo que nos lleva a la última y más frágil etapa de la revolución. El gobierno era increíblemente débil. Por la derecha, los monárquicos no paraban de conspirar para que volviera la corona, y por la izquierda, los jacobinos que habían sobrevivido y las clases populares se agitaban, recordando las promesas de igualdad de 1793. El resultado, un caos y una inestabilidad política constantes. Y con esta pregunta llegamos al final de la Revolución Francesa, con un gobierno totalmente incapaz de controlar la situación y un país agotado después de 10 años de conflicto. Se había creado un gigantesco vacío de poder. Y en política, los vacíos de poder nunca duran mucho. Siempre hay alguien esperando para llenarlo. Y en este caso, ese alguien era un joven y ambiciosísimo general del ejército.